Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Xoluciones. El día de hoy trataremos el tema de formato condicional y funciones de texto. Vamos a emplear la regla del formato condicional, o más bien la opción del formato condicional, que nos dice: utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. El secreto para entender esta opción es que se debe establecer una comparación entre las celdas a las cuales se les vamos a aplicar formato condicional y algún valor o una función, de tal manera que nos devuelva un valor verdadero o falso. Repito, el secreto es establecer la comparación entre las celdas a las cuales aplicar formato condicional y un valor o una función que finalmente nos devuelva un valor verdadero o falso. Esto lo vamos a hacer o realizar a través de los operadores de comparación, como pueden ser el signo de igual, signo de mayor que, signo de menor que, signo de mayor igual que, signo de menor o igual que. Y a través de funciones, como pueden ser igual, izquierda, derecha, encontrar, y funciones adicionales como no y es error. Yo aquí, como sugerencia para entender cómo funciona el formato condicional, he añadido 6 campos. Como dice aquí, es igual a, no es igual, empieza por, termina en, contiene y no contiene. Repito, es una sugerencia, estos campos que yo agregué. Para personas más expertas, podrían hacer el formato condicional utilizando una fórmula que determine las celdas para aplicar formato simplemente directamente en la opción del formato condicional. Esta es una opción para tratar de entender mejor cómo funciona. Vamos a empezar con una primera función. Vamos a copiar este RFC. Signo de igual, igual. Señalamos F2, señalamos A2, punto y coma. En este caso yo utilizo punto y coma porque así lo marca esta versión de Excel. Comillas, abrimos comillas, control V, cerramos comillas, cerramos paréntesis. Aquí se está efectuando la comparación entre un valor y otro, entre el valor de la celda A2 y el campo de texto que contiene un RFC. Nosotros podemos bajar esta fórmula y, como podemos notar, aquí marcó como verdadero solo donde aparece este RFC que coincide con el que escribimos. Vamos a aplicarlo sobre las celdas y esta vez establecer el formato condicional. Vamos a copiar la fórmula de la celda F2 presionando F2, control C. Nos vamos hasta A2, presionamos Shift, Control, flecha hacia abajo. Nos dirigimos a la ficha inicio dentro del grupo estilos, arriba de la G. Presionamos la opción que dice formato condicional. Nos dirigimos hacia nueva regla. Vamos a utilizar la fórmula, la opción que dice utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Nos posicionamos en este cuadro de texto. Presionamos control V. Presionamos formato. Vamos a escoger un color de relleno, como por ejemplo este anaranjado. Presionamos el botón que dice aceptar, el botón que dice aceptar de nueva cuenta. Y de esta manera podemos ver
cómo se aplicó el formato condicional. Y al lado tenemos, de este lado, una especie de validación que nos ayuda a entender que realmente se ha cumplido la regla del formato condicional. Repito, estos campos que yo coloqué aquí son adicionales. El formato condicional se puede aplicar directamente. Luego de que ya tenemos esta opción, vamos a hacer una especie de comprobación también, algo que nos puede ayudar. Y vamos a copiar toda esta función con F2, Shift, inicio, Control C, tecla Tab. Presionamos F2, presionamos Control V. Y luego vamos a utilizar la función no, que es una negación que transforma los valores verdaderos en falsos y los valores falsos en verdaderos, es decir, en su contrario. Corremos la fórmula hacia abajo. Vamos a copiar la función de la celda G2, F2, Shift, inicio, Control C, Escape. Nos dirigimos a A2, Shift, Control, flecha hacia abajo. Nos vamos a la ficha inicio dentro del grupo estilos. Presionamos lo que dice formato condicional. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, que es la última opción. Dentro del cuadro de texto, presionamos Control V. Luego presionamos el botón que dice formato. Vamos a utilizar un color rojo. Presionamos aceptar y aceptar. Y de esta manera vemos que el resto de celdas se ha colocado de color rojo. Es decir, que aquí a las celdas a las cuales se aplicó formato condicional fueron las que fueron, primero en el primer formato fue las que eran igual al RFC que indicamos. Y de este lado pusimos lo que no es igual a ese RFC, es decir, el resto de celdas que son, o las celdas que son diferentes, que contienen un RFC diferente al que se eligió en la primera opción. Tal como aparece aquí, creo que es bastante claro. Ahora vamos a crear una función que nos permita efectuar una comparación entre el texto que se encuentra en el campo nombre y una inicial. Eso es lo que vamos a hacer. Para ello vamos a utilizar la función izquierda. Signo de igual, izquierda. La función izquierda lo que hace es que extrae de una cadena de texto el número de caracteres empezando de izquierda a derecha. Repito, la función izquierda nos ayuda a extraer de una cadena de texto un número determinado de caracteres. Izquierda. Señalamos el campo nombre, punto y coma, y vamos a escoger solamente un carácter. Presionamos 1, cerramos paréntesis, enter. Y ahora, para que tenga sentido lo del formato condicional, tenemos que establecer una comparación. Para ello vamos a utilizar el operador de comparación igual. Abrimos comillas y escribimos la letra B. La letra B. Cerramos comillas. Vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Aquí se ven los nombres
que empiezan con B. Vamos a copiar esta función dentro de la celda H2. Presionamos F2, Shift, Inicio, Control C, Escape. Nos dirigimos a B2, Shift, Control, flecha hacia abajo. Nos dirigimos a la ficha Inicio. Dentro del grupo Estilos, presionamos Formato condicional, Nueva regla. Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, la última opción. Dentro del cuadro de texto, presionamos Control V. Y vamos a crear un nuevo formato. Presionamos Formato. Esta vez vamos a utilizar efectos de relleno. Presionamos efectos de relleno. Vamos a escoger un color azul más fuerte. Presionamos Aceptar. Aceptar y de nueva cuenta Aceptar. Si bajamos, podemos efectuar la validación. Esto es adicional, repito. Los campos que yo agregué son una sugerencia que nos pueden ayudar a comparar y establecer una validación de nuestro formato condicional, tal como aparece aquí en pantalla. Luego de ello, vamos a utilizar otra función, la función derecha. Signo de igual, derecha. Esta función lo que nos ayuda es a extraer de un texto un número de caracteres contando de derecha a izquierda. Nos ayuda esta función a extraer de una cadena de texto un número de caracteres empezando de derecha a izquierda. Vamos a hacerlo con el RFC, punto y coma, un carácter, cerramos paréntesis, 5, pero para que tenga sentido para el formato condicional, vamos a establecer la comparación utilizando el operador de comparación igual. Y en este caso, porque se trata de una cadena de texto, aunque termine en número, tenemos que escribirlo entre comillas. Vamos a escoger el número 8. Bueno, entre comillas 8, cerramos comillas, arrastramos la fórmula y aquí podemos ver los valores que terminan en 8 o en una cadena de texto que asemeja al número 8. Vamos a copiar la función de I2, F2, Shift, Inicio, Control C, Escape. Antes de efectuar eso, vamos a borrar estos primeros formatos condicionales. Shift, Control, flecha hacia abajo. Nos vamos a la ficha Inicio dentro del grupo Estilos, formato condicional. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ya lo tenemos seleccionado. De nueva cuenta nos vamos a la ficha Inicio dentro del grupo Estilos, formato condicional. Nueva regla. Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Pegamos la función. Presionamos formato. Vamos a aplicar otro efecto de relleno. Esta vez con un color anaranjado. Presionamos aceptar, aceptar y de nueva cuenta aceptar. Tenemos coloreadas las celdas que terminan en la cadena de texto que asemeja al número 8. Ahora bien, vamos a aplicar una última función, o varias funciones mejor dicho, que nos ayude a determinar las celdas que contienen una determinada información y que se les aplique formato condicional a dichas celdas. Para ello nos dirigimos a la celda J2, escribimos signo de igual, vamos a utilizar la función encontrar y vamos a
encontrarlo dentro del campo nombre. Escribimos entre comillas y con mayúsculas Esmeralda. Cerramos comillas, punto y coma. Utilizo punto y coma porque así me lo marca este Excel. Ustedes podrían utilizar coma dentro del texto de la celda B2. Cerramos paréntesis. Arrastramos la fórmula. Esta función nos va a devolver el carácter el primer carácter donde empieza la palabra o el texto que estamos buscando. Si queremos devolver un valor verdadero o falso, si queremos encontrar un valor verdadero o falso para que tenga sentido el formato condicional, podemos utilizar la función esError. Fin. Cerramos paréntesis. En este caso, como no es un error, como si encuentra el valor, tenemos que hacer lo contrario para que tenga sentido. Para decir que aquí, en la celda B2, sí se encuentra el texto Esmeralda. La función que vamos a aplicar es no. Abrimos paréntesis, fin, cerramos paréntesis. De esta manera ya tiene sentido esta función o este grupo de funciones. Arrastramos las fórmulas hacia arriba y hacia abajo. Vamos a copiar la función que se encuentra en J2. Presionamos F2, Shift, inicio, Control C, Escape. Y nos dirigimos hasta la celda B2, Shift, Control, flecha hacia abajo. Nos vamos al grupo inicio, más bien a la ficha inicio. Dentro del grupo estilos presionamos formato condicional. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, la última opción. Dentro del cuadro de texto nos colocamos, presionamos Control V. Nos vamos a formato, efectos de relleno. Vamos a colocar algo muy drástico, un color drásticamente diferente. Vamos a hacer una combinación de colores. Aceptar, aceptar, aceptar. Podemos ver la validación que efectuamos del lado derecho. Y podemos ver que se ha cumplido lo que queríamos, que es encontrar texto que contenga Esmeralda. Vamos a efectuar la función complementaria, la que no contiene. Presionamos F2 sobre J2, Shift, inicio, Control C, Escape, tecla Tab, F2, Control V. Y vamos a quitar la función no. Arrastramos la fórmula hacia abajo. Copiamos la función F2, Shift, Control C. Y nos vamos a colocar de nueva cuenta dentro de B2, Shift, Control, flecha hacia abajo. Dentro de la ficha inicio del grupo estilos, presionamos clic sobre el menú formato condicional. Nueva regla. La opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Dentro del cuadro de texto presionamos Control V. Formato. Vamos a seguir utilizando efectos de relleno.
Y por ejemplo aquí vamos a utilizar el color negro. Aceptar, vamos a cambiar la fuente a blanco, color blanco. Presionamos aceptar, aceptar. Y se han coloreado lo que no contiene la palabra o el texto esmeralda. Este ejemplo, sin estos resultados, sin estas validaciones y sin el formato condicional para que ustedes puedan realizarlo desde el principio, se los voy a dejar en un vínculo a Drive. Esto ha sido todo por hoy en este video tutorial. Nos veremos en uno próximo. No olviden suscribirse al canal, dar like al video, compartir y comentar. Eso me podría ayudar a continuar haciendo videos como este o mejores. ¡Hasta la próxima!